Saludamos a esta hora en Roma a Néstor Pongutá, periodista colombiano, hace muchísimos años vive en Roma y no solo vive, sino que lo siente de verdad lo que ocurre en el Vaticano, es muy respetado, lo queremos muchísimo aquí en Colombia. Néstor, te saludamos a esta hora de la mañana, 5:11 minutos de la madrugada en Colombia. ¿Qué hora es en Roma? Te agradecemos el contacto y pues estas reflexiones, ya que te unes a esta cobertura especial de Noticias Caracol, son simplemente para hablar de este hombre, el que vemos en esa imagen allí, que estamos en este momento presentando a nuestros televidentes de Noticias Caracol, la última aparición del Papa Francisco, sus últimas palabras solamente ayer. Y me quedo con una reflexión que hizo el cardenal Luis José Rueda hace algunos días a Margarita Rojas aquí en Noticias Caracol. El Papa había aparecido de civil hace algunos días, por llamarlo de alguna manera, en silla de ruedas, lo hizo muy rápidamente allí en la Basílica de San Pedro. Y el cardenal nos dijo, el Papa quiere mostrar que está en sus últimos días, que él ya está en sus últimos días y pues lo mostró y de qué manera. Néstor, gracias por estar con nosotros y a esta hora pues las reacciones y las primeras reflexiones sobre la partida de uno de los papas más queridos y sin duda que van a ser más recordados en la historia de la Iglesia Católica. Pues Juan Roberto, Margarita y todos los televidentes de Caracol, aquí en Roma son las 12 del día, 12 minutos. Pues luego de 12 años y un mes de pontificado se va un revolucionario, un inconforme con lo que sucede en el mundo, un hombre que volvió a la normalidad noticia, un hombre que era un irreverente frente a lo que sucedía en todas estas situaciones de poder dentro de los muros vaticanos, y un hombre que siempre fue libre, a pesar de tener siempre toda esta curia controlándolo y pendiente de lo que a un papa le tenían que decir, hasta cómo caminar, cómo mirar. Él demostró que era libre. Esa salida cuando salió en la camisa apenas térmica, en medias y con un poncho argentino, demostraba esto, que quería ser libre. Todos estos últimos momentos que lo vimos solo acompañado de su enfermero, de Massimiliano Strapetti, y sin ningún religioso al lado, demostraba, yo soy el que mando aquí, soy el que quiero estar. Ayer le dijeron, no es recomendable hacer esa vuelta en el papamóvil, pero seguramente él sentía que tenía que hacerla, despedirse de sus fieles, de sus ovejas, porque él siempre fue un pastor que quiso oler a oveja y una persona que le gustaba estar dentro de la gente, pero no en el centro. Un hombre que siempre estuvo al lado de los últimos, que deja un legado muy grande y seguramente ahora con su muerte, con su fallecimiento, comienza una fase más de toda la huella que él ha dejado, porque son muchos los legados que ha dejado Francisco, pero también las tareas que deja pendiente. Ahora viene ya todo lo que hemos hablado de la convocatoria del conclave, que son 137 electores, de los cuales 109 fueron elegidos por Francisco, lo que podría garantizar una continuidad en la línea progresista de Jorge Bergoglio, pero también sabemos que a él lo querían más afuera que adentro. Él tenía más personas que no lo veían bien adentro, sino afuera, pero él nunca tuvo problema por eso, nunca hizo decisiones para cálculos, caerle bien a ciertos sectores de la iglesia. Él siempre pensó en las personas. Es llamativo que ya comiencen a llegar los mensajes de pésame, así como ha llegado un mensaje del presidente Trump, también ha llegado del presidente Putin, del presidente Milei, de las diferentes iglesias del mundo, y esto demuestra que era un hombre que convoca, y veremos millones y millones de fieles, como lo pudimos ver en 2005 en las exequias de Juan Pablo II. Así va a ser, y recordemos que la primera frase que se oyó de la muerte de Juan Pablo II fue santo súbito, santo pronto. Vamos a ver qué sucede con Francisco. Sí, estoy de acuerdo con usted, Néstor. Hablamos con Néstor Pongutá, periodista colombiano allí en Roma. Tiene toda la razón, tanto en los funerales, que así los haya pedido, sencillos, rápidos y lo más humildes posible, van a estar repletos, no solamente de fieles del común, sino de líderes de todo el mundo, incluso los que alguna vez criticaron al propio Francisco. Néstor, y me quedo con eso, que tenía gente que no lo quería dentro de la iglesia y que lo quería más por fuera de ella. Esos que no lo querían dentro de la iglesia muy seguramente van a empezar a intrigar, como en la película Cónclave, la que vimos hace poco, con la muerte del Papa, para nombrar a su sucesor.
¿Cómo están las cargas? ¿Cómo están en este momento los pesos y contrapesos de poder en el Vaticano, que es un poder enorme y gigante? Estamos hablando de regentar una iglesia que tiene más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo. ¿De qué hablamos para la escogencia del sucesor de Francisco? Pues el Papa Francisco ha dejado una línea de progresismo, con sus 4 encíclicas enfocadas en la alegría del Evangelio, en el cuidado del planeta, en la necesidad de trabajar por los más necesitados. Esa es la iglesia que él ha dejado. Él ha sido un hombre que sacó la silla de Pedro a las periferias, no solo a las periferias humanas, geográficas, sino también a las periferias humanas. Y eso es lo que él quiere dejar como legado, como que se siga trabajando sobre lo que él ha hecho como pontífice. Fue un hombre que el Colegio Cardenalicio lo globalizó, que nombró incluso a un cardenal, el cardenal de Ucrania, que tiene apenas 45 años. Es un hombre que llevó a los pequeños lugares de África, de Asia, en América Latina, sitios que no tenían nunca, que no tuvieron nunca un cardenal, un representante. Pues él ya venía previendo esto. En algún momento él habló de la muerte y le preguntaron en una entrevista que cómo quería ser recordado. Y él decía, literalmente lo dijo así: yo simplemente voy a ser recordado como un pobre desgraciado al cual Dios le tuvo mucha misericordia. Porque él siempre repetía eso, que él era un pecador, pero que había llegado como vicario de Cristo. Y por eso fue lo que trató de implementar, tratar de quitarle lo que sucede en la Iglesia Católica en muchos casos, donde brillaban más los ornamentos que las ideas, donde era una iglesia excluyente, una iglesia que cerraba las puertas a las personas, a los pecadores. Él abrió este campo a la iglesia y esto es lo que él quiere que deja. Lógicamente hay sectores ultraconservadores muy fuertes en la iglesia americana, en la misma iglesia europea, en África también hay sectores que no ven con buenos ojos esa apertura que le han dado a la participación a la mujer, a la presencia de incluso diálogo interreligioso, pero eso es lo que ha logrado Francisco, convocar al mundo a través de un hombre vestido de blanco. Sí, Néstor, estoy viendo aquí lo que tú mencionabas, el mensaje de la Casa Blanca, que tal vez fue uno de los primeros gobiernos en el mundo en reaccionar a la muerte del Papa Francisco. Lo escribió en X: descanse en paz, Papa Francisco. Y publican en la cuenta de X de la Casa Blanca la imagen de J.D. Vance reunido en las últimas horas con el Papa Francisco. También una imagen, no sabemos de qué fecha, de una reunión del Papa, tiene años, con el hoy presidente Donald Trump. Sí. Pero empiezan ya las reacciones en el mundo y me llama la atención de gobiernos de todo el planeta de muy distintos pelambres políticos. Este es lo que vemos de la Casa Blanca, Margarita y Néstor, donde lamentan la muerte del Papa. Los líderes de todo el mundo empiezan a reaccionar. Y esas reacciones, sin duda, mire el mensaje, el trino de J.D. Vance, que hace apenas unas horas se había reunido con el Papa Francisco. Margarita. Dice, yo acabo de enterar, nos han quitado la reacción de J.D. donde Vance. Hablaba de esa reunión. Dice que acaba de enterarse de la noticia de la muerte del Papa Francisco. Fue tal vez el último líder en reunirse con el Papa Francisco, Néstor, pero la pregunta, mientras vemos la imagen de la Casa Blanca, del mensaje de la Casa Blanca en sus redes sociales, ya tendremos más reacciones de los líderes de todo el planeta, Néstor, es qué tanta influencia va a tener lo que está pasando en el mundo. Y cuando digo es un presidente como Donald Trump en Estados Unidos, lo que está pasando en América Latina, lo que está ocurriendo en Europa, esta polarización enorme, ¿qué tanto puede permear esas oficinas que vemos allí en el Vaticano para la elección del nuevo pontífice? Pues bueno, hay una ventaja, que el Colegio Cardenalicio es el único que tiene el voz y voto dentro de la elección del Papa 267, el próximo Papa a elegirse. Lo que les decía ahora, ¿no? De estos 137 electores, 109 fueron escogidos por el Papa Francisco, el 80%. Esto igual no puede garantizar que sea este 77% que se exige para lograr el pontificado. Pero sí sería muy difícil que una línea ultraconservadora y totalmente apartada de todo lo que ha hecho el pontificado de Francisco en los últimos años, y que incluso venía siendo Benedicto XVI también, con todas sus reformas y avances sociales, el trabajo contra la pedofilia,
contra la corrupción, con lo que habló con Vance. Con Vance no solo le habló y que fue algo que seguramente le dejó descansar un poco más a Francisco, esa tregua que hay en este momento entre Rusia y Ucrania, que coincidió con la presencia del vicepresidente Vance y que fue uno de los temas que hablaron con el secretario de Estado Pietro Parolin, el tema de los migrantes, esa política migratoria de Estados Unidos que preocupa mucho al Vaticano. Pero el Papa Francisco estaba muy contento de hablar con Vance. Vance tiene una historia, él fue marín y en el 2005 estuvo en Irak, y luego de haber visto y vivido esa guerra, luego decide pasarse al catolicismo, transformarse y convertirse al catolicismo, y esa historia la conocía Francisco y le llamó mucho la atención. Y no son coincidencias, aquí en el Vaticano y en la Iglesia Católica se habla de providencias, que haya coincidido que también estaba aquí el canciller de Irán, que se presentó la tregua, que las principales fiestas pascuales en Israel, en las iglesias ortodoxas y en la Iglesia Católica hayan coincidido y se hayan presentado ciertos gestos de paz, que fue una de las grandes preocupaciones de Francisco. Lo que él hizo por nuestro país y donde nos vaticinó desde el 2017 lo que estamos viviendo ahora. Una paz sin reconciliación es un fracaso, y es lo que él insiste siempre. No es solo firmar un papel, sino llevar a cabo esa reconciliación. Y por eso el legado que él deja va a ser muy difícil que se lo quiten. Lógicamente, en el momento de su elección no eran tan fuertes las redes sociales ni la influencia de las redes sociales, pero es lo que se espera, y ojalá se logre, es que dentro de un cónclave, ellos precisamente se llama eso, cónclave, con llave, ellos están blindados a lo que está sucediendo afuera, y sobre todo quien va a suceder a Francisco seguramente se escoge directamente allí durante esos días de cónclave, de la convocatoria de los 137 electores que estarán reunidos en la plaza, dentro de la Capilla Sixtina, a escoger al sucesor del Papa 266, el Papa Francisco. Néstor, usted habla de la conversación con J.D. Vance. No deja de ser paradójico que su última reunión haya sido con uno de los gobiernos quizá menos afectos y más distantes ideológicamente de las peticiones del Papa, pero por eso mismo tan importante. Claro. A ellos ha entregado ese mensaje y esa insistencia en el desarme, en la necesidad de acabar los conflictos, en fin, en tantas cosas que le oímos decir en sus mensajes de los últimos días. El vicepresidente J.D. Vance decía en su mensaje, en su trino de X, diciendo: acabo de enterarme de la muerte del Papa Francisco, mi corazón va a los millones de cristianos alrededor del mundo que lo aman o que lo amaron. Estoy feliz de haberlo visto ayer, aunque obviamente se veía muy enfermo, pero siempre lo recordaré por la homilía que dio en aquellos días del COVID-19. Fue realmente hermoso. Pueda descansar su alma en Dios. Esas las palabras de J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Claro, no, hay también recordar, Margarita, ya vuelvo con Néstor, fue el Papa al que le tocó enfrentar la pandemia. Sí. Él, entre muchas otras circunstancias y acontecimientos mundiales, ese tal vez va a marcar su pontificado. Otro líder mundial, 5:24 minutos, que se acaba de pronunciar sobre la muerte del Papa Francisco, es el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Así habló hace algunos instantes sobre la noticia que hoy le da la vuelta al mundo. Mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques. Ante todo, extiendo mis sinceras condolencias a los católicos de todo el mundo para expresar nuestro apoyo y reconocer el lugar especial que ocupaba en nuestros corazones. Estuvo con nosotros en Córcega hace tan solo unas semanas y estuvo a nuestro lado en Marsella hace varios meses. Su pontificado marcó varias visitas a Francia, cada una de ellas un momento significativo en este emotivo mapa de la historia compartida. A lo largo de su pontificado estuvo al lado de los más vulnerables y frágiles, con profunda humildad y un profundo sentido de empatía, especialmente significativo en estos tiempos de guerra y brutalidad. 5 de la mañana, 25 minutos en Colombia, 12 del mediodía, 25 minutos en Roma. La imagen que ustedes ven es la imagen de la Santa Sede, del Vaticano,
donde esta madrugada se confirmó la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad. Vuelvo con Néstor Pongutá. Néstor, escuchábamos a Emmanuel Macron, seguramente vendrá una cascada de reacciones de líderes de todo el planeta, pero sabe que yo no soy tan, no sé, tan purista, yo soy un poquito mal pensado en Néstor y quiero su opinión. ¿Será que el cónclave no se va a permear de lo que está pasando en el mundo para la elección del nuevo Papa? Y se lo pregunto por lo siguiente, es que quien va a conducir los destinos de la Iglesia Católica reemplazando al Papa Francisco, y usted lo sabe y quiero su opinión, Néstor, de experto, va a o continuar con un legado, como usted lo dice, reformista, revolucionario, demasiado progresista para muchos, que deja el Papa Francisco frente a un mundo que está polarizado, que tiene gobiernos como el de Donald Trump. Un mundo que va a la derecha. Claro, ultraconservadores. Ya vamos a escuchar a la primera ministra de Italia, otra ultraconservadora, la señora Meloni. Pero Néstor, ¿qué tanto puede permearse ese cónclave? Y se lo pregunto por la conformación del colegio cardenalicio y de los que van a elegir al próximo Papa. Pues precisamente esa es la importancia de la Iglesia Católica y la importancia del Vaticano, que un país sin ejército sea una de las potencias mundiales. Y es que esa es la balanza que se busca, la que siempre ha tenido. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII, pues recordemos que él lo que hizo, por ejemplo, en ese momento, Castel Gandolfo, fue volverlo refugio de familias judías que eran perseguidas. Algunos consideraron que él se estaba acercando al nazismo, pero al contrario estaban haciendo un trabajo silencioso para enfrentar lo que fue el régimen de Hitler y la alianza que había tenido con el primer ministro italiano, con Mussolini. La Iglesia Católica se ha caracterizado siempre por ir por una línea que va divergente a lo que ocurre en el mundo y que siempre ha sido un balance y siempre ha sido un bálsamo en medio de la situación. Por eso ha seguido manteniendo su protagonismo durante estos siglos y siglos que pasan. El hecho de que el 80% del colegio cardenalicio había sido escogido por Francisco, pues les digo, primero no quiere decir que todos estos votos van a ir a Francisco, pero sí demuestran una línea que hay dentro de la Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica ha sido de alguna manera perseguida también por estos sectores ultraderechistas y ultraconservadores. Los candidatos de algunas alas ultraconservadoras de la Iglesia africana, de la Iglesia americana, el cardenal Raymond Leo Burke, que se caracterizó por ser el principal opositor de Francisco, él no tiene muchos simpatizantes dentro del colegio cardenalicio. Y también para los creyentes sabemos que pasa algo, que allí en el momento de la elección hay la inspiración del Espíritu Santo. Y si analizamos los últimos pontificados, se podría pensar cómo y ver con claridad cómo influyó esta circunstancia. Después de la muerte de Pablo VI llegó Albino Luciani, que duró apenas 33 días y fue la ruptura de los pontificados italianos. Luego llegó un papa desde Polonia, Carlo Dottila, en 1978, lo que lo llevó también a que era víctima del comunismo, víctima de la Guerra Fría y que de alguna manera con toda lo que se presentaba en la Unión Soviética con Gorbachev, en fin, se llevó a la caída del muro, se llevó a las circunstancias que generaron el fin de la Guerra Fría, en fin. Luego la Iglesia en desorden, porque los últimos 5 años de Juan Pablo II no hubo era un papa reinante pero no gobernante, se generó muchos problemas, corrupción, pedofilia. Llega un papa alemán que de alguna manera le pone orden a muchos temas de la Iglesia Católica. Y cuando ya en los últimos días de pontificado de Benedicto XVI da un paso al costado y llega el papa latinoamericano, el que le infunde la esperanza. Por eso en este momento esto, si se planea y se ve cómo han sido los pontificados, ahí es cuando se dice que se ve la mano del Espíritu Santo en la elección. Por eso esperemos qué va a pasar, pero nada está escrito. Sin embargo, va a ser muy interesante lo que va a ser este cónclave que elegirá el Papa 267. Nada está escrito. Néstor, un abrazo, mil gracias por este primer contacto de muchos que seguramente tendremos en el curso de esta jornada. Gracias por atendernos desde Roma. Con mucho gusto, Juan Roberto, Margarita, a todos, y bueno, seguiremos atentos aquí a hasta luego al Papa Francisco. Hasta luego.